Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Doy hoy por muerta esa opción B. Doy hoy sepultada esa opción B. Hoy le pongo la lápida a esa opción B. No hay posibilidades de eso. No hay posibilidades de eso. Se opone Libertad y Refundación, se oponen la nacionalista, solo ahí usted tiene 2 votos contra 1. Y en todo caso, si un poco de iluminación le llega a nuestros políticos, que sea la segunda vuelta electoral, pensando en aquello que el próximo gobierno, con el montón de retos que tiene para medio hacer reflotar al Estado de Honduras, requiere de una legitimidad amplia de la población para buscar los consensos, los famosos consensos que nunca los logramos en Honduras. Así que el requiem, el goodbye, goodbye, adiós a la opción B. No agarró vuelo, no se pudo. Desde las fuerzas políticas de oposición, caso libre, desde el oficialismo, dijeron, no, eso es inconstitucional. Y ahora, desde el Consejo Nacional Electoral, una de las consejeras, ya sabiendo cuál es la posición del concejal nacionalista y posiblemente de la liberal, le decimos adiós. Goodbye, que te vaya bien. Que solo fue una figura para sacar de una crisis política al país en 1985, donde se hicieron simultáneamente primarias para elegir autoridades a cargo de elección popular y generales para elegir al presidente, a los designados presidenciales. No sé si habían designados presidenciales en ese momento, creo que sí, y a los alcaldes. Creo que ya habían 298 municipios cuando José Simón Ascona Hoyo fue presidente. No lo recuerdo, ¿verdad? Sé que son 298 municipios, pero como se han creado municipios, no sé exactamente si ya estaba creado el municipio 298. Permítame públicamente expresarle mi solidaridad por la muerte de su madre. Muchas gracias. Ingeniero Narvala. Muchas gracias, Renato. Y a toda la gente que nos dio las condolencias por la muerte de mi madre hace 8 días y que no pude contestarles a todos, porque fueron decenas de miles de personas que se comunicaron. Y es un momento muy doloroso que sabemos sobrellevar, aunque nunca nos había pasado algo de esa naturaleza tan íntimamente cercano a mí. Fue muy apegado a su madre usted, ¿verdad? Viví 62 años con ella. Yo solamente me separé de ella cuando fui a estudiar la universidad a Chile, pero estuvimos permanentemente en contacto. Incluso en esa época que las llamadas telefónicas eran tan caras, Sí. mis padres se idearon que mi papá fuera radioaficionado. Y a través de que él era radioaficionado, nos comunicábamos todos los días por teléfono. Bueno, no teléfono, sino que por radioaficionado. Sí. Una cosa que llamaban phone patch. Sí. Estoy hablando en los años 70. Y sí, fue muy, muy duro porque yo prácticamente todos los días de mi vida que compartí con ella, desayuné con ella, almorcé con ella, cené con ella y trataba de no atender invitaciones de ir a comer. Siempre me retiraba a la hora de comer para comer con ella. Compartí mucho con ella y aprendí mucho con ella y por lo tanto el dolor es aún más intenso. He sido un hijo muy apegado. Cuando ella quedó viuda en el año 1982, que era una mujer joven. ¿Previo al Mundial o después del Mundial? Mi padre falleció 3 meses después del Mundial. Mi madre perdió, el mes siguiente del Mundial, perdió a su padre y después, 2 meses después, perdió a su esposo. Entonces yo prácticamente fui la imagen masculina y al lado de ella. Entonces yo creo que eso ha hecho que el dolor sea mucho mayor. Y ella siempre estuvo pendiente de mí.
todos los días de mi vida. Nunca, ni siquiera cuando andaba de viaje, nos desconectábamos, siempre estábamos en contacto telefónico y por eso la gente que me conoce lo sabe y saben que esto ha sido un enorme dolor. Pero la vida es así. Mi mamá tenía 92 años y 7 meses. Desde que tenía 52, que quedó viuda, vivió conmigo. Vivimos juntos. Incluso cuando me casé, los últimos 5 años, gran parte de estos 5 años, compartido techo. Hemos vivido junto a ella, con mi esposa Iroshka y mi hija Alicia, aunque tenemos nuestra propia casa, que a veces vivimos en nuestra propia casa. Pero cerca de la de su madre. A 3 minutos, en la misma colonia. Y a veces dormimos en un lugar, en nuestra casa o en la casa de ella. Entonces, intentamos estar lo más cerca posible, especialmente porque sabíamos el valor y lo que representaba emocionalmente para mi madre poder compartir con mi hija. Siempre quiso tener un hijo mío cerca, un nieto. Sí. Y entonces con mi hija Alicia eso se compensó y estoy seguro que esos 3 añitos y medio que casi tiene mi hija fueron 3 añitos y medio extra que mi madre pudo vivir por tener a la niña cerca, la ilusión de la niña, que justo el día que murió, que fue el lunes de la semana pasada, estuvo con ella como 1 hora y media mientras mi madre se arreglaba para venir a desayunar, porque mi madre tuvo eso que siempre se arreglaba todos los días, independientemente de si iba a salir o si iba a tener visitas. Entonces, muchas gracias a todas las personas por sus muestras de condolencia. Hicimos una ceremonia ahí en la Auxiliadora el martes pasado. Vinieron mis hermanas, mi sobrino, su esposa, y hemos pasado en familia una semana bastante dedicada a recordar y a todo lo que representó mi mamá. ¿El día que murió, ustedes estaban en la casa de ella? El lunes pasado, hoy es martes, el lunes pasado, yo me levanté temprano a cortarme el pelo y cuando volví, desayuné, yo solo desayuné y pregunté por la niña, porque por mi hija siempre. Entonces me dijeron, está con su mamá, me dijo la muchacha que nos ayuda en la casa. Y estuvieron largo rato. Entonces yo me fui a hacer unas cosas ahí mismo en la casa. Y cuando sentí que ya ella se había levantado, me levanté como todos los días a saludarla. Siempre yo me levantaba a darle un beso. ¿Ella iba a su cuarto usted? Ahí la saludaba en su cuarto. A veces en el cuarto, cuando se pasaba de la hora que normalmente se iba al cuarto. Pero cuando no, porque yo sabía que ella se estaba bañando o maquillando y entonces esta vez sentí la bulla en el comedor y entonces fui y la saludé. Justo venía llegando al comedor, la saludé, le di un beso en cada mejilla y me fui para adentro de nuevo. Y como a los 5 minutos vino la muchacha y me dijo que mi mamá se había desmayado. Y era que le había dado el infarto. Entonces es muy duro cuando ves a una persona, le das un par de besos, la ves maquillada, no, o sea, no la ves que está agonizando, sino que la ves en. Mi mamá se mantenía bien, tenía un aspecto de una mujer de 75 años, quizá no de 92. Entonces cuando la ves bien y al ratito te llaman y te dicen que se desmayó, entonces es un impacto muy grande porque inmediatamente con mi esposa Iroshka la levantamos y la llevamos al hospital más cercano para a ver qué se podía hacer, porque ella perdió totalmente el conocimiento y ahí estuvieron, ¿qué te digo?, entre 9:45 y 10:30 intentando reanimarla, pero en realidad no pudieron. Fue un intento en vano porque no se podía, porque ya a ella se le había roto la arteria del corazón, una arteria del corazón, que sabíamos que le podía pasar. Eso le llaman los doctores aneurisma. Entonces, ella aparte padecía de efisema pulmonar, porque muchos años de su vida ella fumó. Entonces,
sí sabíamos que algún día le podía pasar, pero como todos los días estaba bien, incluso regresamos de Estados Unidos el día 24 de abril, entonces solo tenía 10 días de estar de regreso en Honduras, menos de 10 días, 9 días de haber regresado, y se miraba bien, no era algo así como que estaba... Y entonces ya a las 10:45, después de que yo le había dado un beso a las 9 de la mañana, a las 10:45 el doctor me dijo en el hospital que no se podía hacer nada. Entonces pasar en 1 hora y media de la vida a la muerte es traumático. Es traumático, es un impacto mayor que cuando uno tiene a una persona convaleciente, que sabes que se va a morir, que bueno, la gente dice, pues ya no se puede hacer nada, pero aquí fue un golpe muy pasar de una excelente... Abrupto. Una abrupta imagen. Entonces, eso fue lo que en realidad el lunes, martes, miércoles, yo estuve llorando casi todo el día, lo reconozco, porque... Y cada vez que se acercaba una persona a darme el pésame, me hacía llorar. La gente querida, porque uno asocia momentos, especialmente familiares, que vivió. Y entonces, cuando se acerca a alguien, y tú y yo y todo el mundo que me está viendo ha dado un montón de pésames, ¿no? Y uno va y da el pésame y dice, lo siento mucho. Pero realmente, esta vez pude comprobar lo que es sentir la muerte de alguien. Siempre yo comentaba que cuando iba a los velorios, la gente fundamentalmente va a platicar, es una reunión social. Casi nadie se acuerda de la persona que falleció en los velorios. Pero cuando la persona que duele, la familia doliente, los hijos dolientes, sí lo sienten mucho, porque son los que verdaderamente experimentan el dolor. Claro. Siempre me pareció, yo llego y le digo a alguien, lo siento mucho. Pero en realidad... Pero es un acto de solidaridad. Es un acto de solidaridad. Prácticamente para que la persona entienda que tú estás con él, que lo acompañas en su dolor. Pero el dolor, lo siente la persona a la cual se le está muriendo la persona, el ser querido. Entonces yo tuve días muy malos. Estuve yendo a trabajar, pero trabajé en medio de lágrimas. Y claro, en medio de todo eso que la gente me llamaba, me reavivaban las ganas de llorar y me derramaban lágrimas. Me costó mucho dormir la semana pasada y bueno, ya han pasado 9 días y he podido sobrellevar eso. Y ahora, gracias a Dios, que nosotros estamos en paz y muy contentos. Cuando se te muere un ser querido y tú sabes que diste todo para que ese ser querido viviera muchos años. Y yo tuve siempre a mi madre como una prioridad. Mi madre era muy exigente con la comida, con las cosas, con la limpieza. Entonces yo siempre traté de que fuera prioridad atenderla a ella en todo aspecto. No solamente con medicinas, también con las cosas que ocupaba en la casa, la relación con mis hermanas, porque yo me convertí en jefe de familia cuando murió mi padre hace 40 años. Entonces, traté de cumplir con eso y ella siempre fue una consejera mía, que yo nunca le pedí que lo fuera. En todo. Todo, o sea que ella se daba cuenta lo que decían en todos los programas sobre mí. ¿Sufría? Sí, a ella le molestaba mucho más que a mí lo que decían, porque yo entiendo cuál es la función del periodismo y de la gente que tiene que hablar de política y defender sus intereses, pero ella no, porque en el caso de ella le estaban atacando a su hijo, o sea, a la persona que probablemente ella más consentía y quería. Entonces, estaba enterada de absolutamente todo y estaba absolutamente lúcida. O sea que mi madre agarraba, por ejemplo, de los diarios, agarraba los crucigramas y no te digo cuál, pero habían 2 de ellos que le parecían
los crucigramas demasiado elementales. Y el que no le parecía elemental lo hacía en un ratito, a los 92 años y medio. Entonces, pese a la enfermedad que tenía, que se tenía que tomar un cóctel de pastillas cada día. Entonces yo me siento agradecido con Dios por haberme dado la cualidad de amar a mi madre, de amar a mi padre y de amar a mi madre. Infortunadamente con mi padre viví menos, porque yo me fui a los 17 años recién cumplidos. Cuando regresé a los 23, solo viví 5 años con él y mi papá falleció. Pero mi madre, son 62 años compartiendo desde que me dio a luz y siempre un apoyo en todo aspecto. Así que para mí es una gran pérdida este mes de la madre, y encima resulta que el domingo fue el Día de la Madre. Fue el Día de la Entonces, Madre, sí. yo tenía grabados unos programas X0, que uno se transmitió el domingo, en los que yo salía de color y muy alegre, ¿no? Que fueron grabados el 26 de abril. Uno se transmitió el domingo y el otro se va a transmitir el próximo domingo. El que lo mira va a decir, este fregado está celebrando. Pero son programas, como tú sabes, Claro, los programas de concurso que nosotros los hacemos grabados. Pero muchas gracias por mencionármelo y por decirle a la gente que cuiden a sus madres, especialmente en nuestro país. Yo quiero resolver eso cuando sea presidente. El problema de la familia en Honduras es un problema que es para mí el núcleo del problema. Eso de que muchas personas, muchos hombres, mejor dicho, tengan hijos con un montón de mujeres y que no esté el núcleo familiar para que los niños crezcan con la figura paterna, siento que es una gran parte de la corrupción, o sea, el origen de la corrupción, y que los valores en Honduras se hayan perdido. Porque cuando yo crecí dentro de un hogar formado, con padre y con madre y con tíos y con primos, y por eso yo sentía tanto dolor. La semana pasada, porque me llamaban o me venían a saludar las personas con las que yo crecí, mis primos, mis tíos, mis hermanas. Entonces, yo siento que cuando alguien no muere en ese ambiente, no crece en ese ambiente, los valores no están bien forjados. Y yo le agradezco a mis padres que forjaron, independientemente de los problemas que puede tener cualquier matrimonio, forjaron en mí valores que son los que me han permitido conducirme en la vida y llegar a las conclusiones a las que he llegado y a las convicciones y a darme cuenta muchas veces de cosas que hay que haber nacido en un hogar para entender esos valores, para entender, valga la redundancia, el valor de los valores, la moral, la ética, el respeto, la sinceridad, la honestidad. Todo eso me lo enseñaron mis padres y yo me siento muy halagado. Yo crecí